La opulencia de la Nochebuena siempre me había resultado asfixiante, pero esa noche, en particular, el brillo del cristal tallado y el oro viejo de la cubertería se sentía como una burla cruel contra la profunda oscuridad que habitaba en mi pecho. Desde la muerte de papá, 6 meses atrás, la casa se había convertido en un mausoleo de resentimiento, y yo, Sofía, era la única culpable sentada a la mesa. La larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces titilantes del árbol de Navidad, un espectáculo de felicidad forzada que no lograba disipar el frío glacial que se había instalado entre nosotros. El aire estaba saturado con el denso aroma del pino recién cortado, el pavo trufado y la mentira. Mi madre, Elena, vestida impecablemente en un terciopelo color vino, se esforzaba por mantener la ilusión de una familia unida, aunque sus ojos, cada vez que se posaban en mí, llevaban una sombra de dolor mezclada con reproche. Ella había creído ciegamente la narrativa que Robert había construido desde el funeral. Yo era la oveja negra, la que había actuado a espaldas de papá en los últimos meses, precipitando el colapso financiero de la constructora familiar, y según Robert, el colapso de la salud de nuestro padre. Robert, mi hermano mayor, el hombre ambicioso y calculador, ahora se sentaba a la cabecera, ocupando el lugar vacante de papá con una arrogancia insoportable, posicionado como el salvador que había evitado la ruina total. Durante la cena, cada tenedor que golpeaba el plato, cada risa ahogada de mis tíos me taladraba el oído. Yo había pasado los últimos meses viviendo en una especie de purgatorio silencioso. Nadie me miraba a los ojos, mis primos murmuraban cuando pasaba, y mi madre me trataba con una distancia que dolía más que cualquier grito. El desprecio silencioso se había acumulado, capa sobre capa, hasta convertirse en una armadura invisible que me protegía del dolor, o al menos, eso intentaba. Pero el dolor estaba ahí, latente, alimentando la necesidad urgente de justicia. Habíamos llegado al momento de los brindis. Robert se puso de pie, sosteniendo una copa de cristal de baccarat con una mano firme y segura. La atención de los 15 miembros de la familia que llenaban la sala se centró en él. Comenzó con la voz grave y solemne que había ensayado para las juntas directivas, hablando de la fortaleza familiar y de la memoria inmaculada de nuestro padre. Era una actuación magistral de hipocresía. Mi estómago se retorcía. Este año, dijo Robert, recorriendo la mesa con una mirada que se detuvo apenas un segundo en mí, ha sido una prueba de fuego. Hemos perdido a nuestro pilar, al hombre que construyó todo esto con honestidad y sudor. Pero a pesar de las adversidades, de los obstáculos inesperados, y sí, de las traiciones que nos golpearon en el momento más sensible, hemos salido adelante. La palabra, traiciones, resonó en la sala. Mi madre bajó la mirada, y un tío, el tío Ricardo, tosió incómodo. Yo mantuve la vista fija en mi plato, intentando controlar el temblor que sentía en las manos. Sabía que venía por mí. Robert nunca hacía nada sin un propósito teatral. Hay quienes creen que pueden actuar con total impunidad, que pueden tomar decisiones basadas en la ambición personal sin medir el costo familiar. Continuó Robert, su voz adquiriendo un tono de lamento doloroso que era completamente falso. Decisiones que lamentablemente causaron una tensión insoportable en los últimos meses de vida de papá. Él, en su lecho, lo sabía. Él sintió la puñalada por la espalda. Finalmente, sus ojos fríos se fijaron en los míos. El cambio de tono fue abrupto, pasando del melodrama al ataque directo. Y me duele profundamente, madre, tíos, primos, tener que decir esto en una noche tan sagrada, pero es una verdad que la familia debe enfrentar para poder sanar. Robert se inclinó ligeramente hacia adelante, su gesto buscando la máxima intimidad y condena pública a la vez. Sofía, tú sabes de lo que hablo. Sabes que la empresa no colapsó por mala suerte, sino por tus movimientos irresponsables en la compra de terrenos que papá te había prohibido expresamente. Tus ansias de superarlo, de demostrar que eras mejor, fueron lo que lo mató de estrés. Nos traicionaste a todos. Un silencio pesado y denso cayó sobre la mesa. Un silencio que solo era roto por el crujido de la chimenea. Sentí el rubor subir por mi cuello y extenderse por mis mejillas. Me humilló frente a toda la familia de la manera más cruel posible, usando la memoria de mi padre y mi supuesto egoísmo como arma. Los meses de dolor invisible se hicieron visibles en ese instante, en la forma en que mis labios se tensaron para no gritar. Mi madre, Elena, finalmente habló, su voz un susurro de reproche dirigido a Robert. Robert, por favor, es Navidad. No, madre, ya basta de fingir. Robert la interrumpió con vehemencia, girándose hacia ella con un aire de rectitud moral. Si no enfrentamos la verdad ahora, esta casa nunca tendrá paz. Sofía no solo puso en riesgo nuestro patrimonio, sino que, lo que es peor, destruyó la confianza de papá cuando más la necesitaba. Ella actuó a nuestras espaldas. Traicionó a su padre. Las lágrimas ardían en mis ojos,
pero me negué a dejarlas caer. Caer era darle la victoria que tanto ansiaba. Había trabajado demasiado, en secreto, para permitir que sus mentiras me destruyeran por completo. Había soportado el desprecio de las últimas semanas, los comentarios hirientes y las miradas de lástima de la familia, sabiendo que cada día me acercaba más al momento de mi liberación. Robert, logré decir, mi voz sonando extrañamente plana a pesar del huracán que sentía dentro. Eso no es cierto, sabes perfectamente que yo... ¡Cállate! Su voz fue un latigazo, y golpeó ligeramente el borde de la mesa con su dedo, haciendo tintinear el cristal. No tienes derecho a defenderte aquí, no después de lo que hiciste. ¿Creíste que podríamos seguir compartiendo el pan y el techo como si nada? Tu presencia aquí es una afrenta a la memoria de papá y a la estabilidad que estoy intentando reconstruir. Me miró con una superioridad tan gélida que sentí un escalofrío. La sala entera era testigo de mi ejecución pública. Tíos y primos intercambiaban miradas incómodas, aceptando tácitamente su veredicto. Robert había conseguido lo que quería, convertirme en la paria oficial. Ahora, Robert concluyó, su voz volviendo a ese tono de autoridad inquebrantable. Por el bien de esta familia, por respeto a papá, te exijo que te vayas. No tienes nada que hacer aquí. Vete de esta casa, ahora mismo, y no vuelvas hasta que hayas asumido la magnitud de tu traición. El mandato era definitivo, humillante. Expulsada del seno familiar en el momento más simbólico del año. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de espera, de conmoción ante la brutalidad del ultimátum. Sentí el peso de años de injusticia, de ser la sombra de Robert, de vivir bajo su juicio constante. Todo ese dolor acumulado me dio una fuerza inesperada. Mi mano, que había estado inmóvil bajo la mesa, se aferró con determinación al pequeño dispositivo USB, que llevaba conectado discretamente a la cremallera interior de mi bolso de mano. Este dispositivo no era solo una prueba, era mi salvoconducto, mi arma, mi voz recuperada. Yo llevaba meses reuniendo la prueba de su propia traición, noche tras noche, revisando cuentas, descifrando movimientos bancarios ilegales, y finalmente, obteniendo lo que nadie creía posible. Robert me observaba, esperando mi rendición, mi llanto, mi huida avergonzada. Su sonrisa era pequeña, apenas perceptible, pero llena de victoria. Me negué a moverme. Mi cuerpo, aunque temblaba por la adrenalina y la rabia, se mantuvo firme en la silla. Levanté la mirada, y por primera vez en meses, no vi a un hermano, sino a un criminal. No me voy a ir, Robert, le dije, mi voz aún débil, pero con una resonancia nueva, forjada en la verdad. Él se rió, una risa seca y despectiva. No tienes opción, Sofía, no eres bienvenida aquí. Sí, tengo una opción, repliqué, manteniendo su mirada. Mis ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una fría y calculada determinación. Y esta noche, revelaré la verdad. Elena, mi madre, nos miró aterrada. Sofía, ¿qué estás haciendo? Por el amor de Dios, no más escándalos. No es un escándalo, madre, le aseguré, sin romper el contacto visual con Robert. Es justicia. Robert frunció el ceño, su confianza empezando a agrietarse ligeramente ante mi inesperada resistencia. No tienes nada que decir que pueda excusar tus acciones. Oh, no se trata de mis acciones, Robert. Se trata de las tuyas. Saqué el pequeño USB de mi bolso. El contraste entre el diminuto objeto y el peso de la verdad que contenía era abrumador. Con manos precisas, que habían ensayado este movimiento cientos de veces en mi mente, me levanté de la mesa, ignorando las exclamaciones de mis tíos. Sabía que la casa familiar tenía un proyector de alta definición oculto en el techo del comedor para las películas de Navidad, conectado a una serie de enchufes discretos cerca del mueble bar. Robert intentó intervenir. ¿Qué estás haciendo? Siéntate ahora mismo, Sofía. Ignoré su furia creciente. Me dirigí directamente al panel de conexiones, que ahora parecía el centro de control de mi venganza. La atención de toda la familia, que antes era de juicio y lástima, se había transformado en una curiosidad tensa y palpables. Conecté el USB al puerto HDMI auxiliar, y, con un clic rápido en el control remoto que había escondido en mi bolsillo, el gran lienzo retráctil descendió silenciosamente sobre la pared principal del comedor, justo detrás del árbol de Navidad, cubriendo parcialmente el reflejo de la opulencia. El rostro de Robert pasó de la indignación a una realización repentina y aterradora. Intentó avanzar, pero yo me había movido más rápido. No te atrevas a tocar eso, siseó, pero era demasiado tarde. Presioné el botón de reproducción. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio que pesaba toneladas, anticipando lo que estaba por venir. Ese día revelé la verdad que lo destruiría para siempre. En la pantalla, ahora iluminada por la luz fría del proyector, apareció un despacho sombrío, no el de la empresa, sino uno auxiliar, y una figura sentada en la oscuridad. La figura se movió,
y la familia entera contuvo la respiración al reconocer el rostro. Era Robert, pero no el Robert pulcro, y seguro que estaba frente a nosotros. Era un Robert desaliñado, con el rostro sudoroso y la mirada de alguien que había cruzado una línea moral. La grabación era de hace 2 meses, obtenida en secreto con la ayuda de un detective privado que logré pagar vendiendo mis últimas joyas. El video se reprodujo. La voz de Robert, clara y espeluznante, llenó el comedor. Sí, ya sé que fue arriesgado. Pero no había otra forma de cubrir el agujero sin que papá se diera cuenta. Tenía que transferir esos fondos. Lo hice pasar por las compras de Sofía. Ella es el chivo expiatorio perfecto. De todos modos, papá ya estaba débil, y ella siempre ha sido impulsiva. Nadie va a cuestionar que ella fue la que nos traicionó. La confesión, grabada en alta definición, golpeó a la familia como una onda expansiva. Robert, de pie a pocos metros de la pantalla, estaba pálido, sus ojos desorbitados, su postura de autoridad colapsando. El Robert de la pantalla continuó hablando, detallando cómo había falsificado firmas y desviado millones de dólares de la empresa familiar durante el último año de vida de papá, cómo había manipulado las finanzas para que todo recayera en un proyecto que yo supuestamente había gestionado. Pensar que él se murió creyendo que su propia hija lo había traicionado. Se rió el Robert grabado, un sonido repugnante. Perfecto, así no se complica el testamento, y yo quedo como el único hijo leal. El Salvador. El comedor entero era un monumento al estupor. Mi madre, Elena, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la imagen de su hijo confesando su crimen con una frialdad escalofriante. El silencio absoluto se rompió solo por el sonido de un sollozo ahogado de una de mis tías. Robert, el de carne y hueso, intentó desesperadamente correr hacia el proyector. ¡Apágalo! ¡Es un montaje! Sofía, te juro que... Me interpuse entre él y el equipo, bloqueando su camino. La liberación que sentí en ese instante fue indescriptible. Años de desprecio se evaporaron en la luz del proyector. No es un montaje, Robert. Es tu propia voz, tu propia confesión, dije con una calma que ni yo reconocía. Me humillaste, me acusaste de traición, y pusiste sobre mis hombros la muerte de papá, cuando fuiste tú, y solo tú, quien nos traicionó a todos. Desfalco. Fraude. Y le rompiste el corazón a papá en sus últimos días. Mi madre, Elena, se levantó tambaleándose, con el rostro desencajado. Miró a Robert, y luego a mí. El reconocimiento y el horror luchaban en su rostro. Robert, ¿es verdad lo que dice el video? Robert no pudo mentir más. Su fachada se derrumbó. Intentó alcanzar la mesa, buscando apoyo, pero solo encontró el vacío. ¡Tú, bruja! ¡Nunca debiste haber investigado!, gritó, su voz destilando rabia impotente. La verdad estaba expuesta. En la noche de la infamia que él había planeado para mí, Robert se había convertido en el agresor expuesto, destruido frente a toda la familia. La justicia no tardaría en llegar, y yo, Sofía, la paria, la traidora, la hija olvidada, había recuperado mi voz y mi honor en el momento decisivo. Ese día todo cambió. ¡Tú, bruja! ¡Nunca debiste haber investigado!, gritó, su voz destilando rabia impotente, una rabia tan cruda que hizo vibrar el cristal de las copas restantes sobre la mesa. Su rostro, antes la imagen de la pulcritud ejecutiva, estaba descompuesto, surcado por venas hinchadas en el cuello. El olor del pavo trufado y el pino fresco fue rápidamente opacado por un hedor masacre, el sudor frío del pánico y la vergüenza. Robert intentó un último y desesperado avance, pero yo no me moví. Era el guardián de la verdad. Y mi cuerpo, a pesar de la tensión nerviosa que me hacía temblar internamente, se sentía anclado al suelo, inamovible como una columna de mármol. La imagen de Robert en la pantalla parpadeó, repitiendo la frase infame: perfecto. Así no se complica el testamento, y yo quedo como el único hijo leal, el Salvador. Esa carcajada grabada, cínica y hueca, era la banda sonora de la destrucción de mi hermano. Elena, mi madre, se había llevado las manos a la boca de nuevo, pero ahora, no era un gesto de sorpresa sino de negación profunda. Sus ojos, antes llenos de reproche hacia mí, ahora eran pozos de horror dirigidos a su primogénito. Su terciopelo color vino, que simbolizaba la dignidad y el control que intentaba proyectar, parecía marchito. Robert, susurró Elena, su voz rota, apenas audible por encima del zumbido del proyector. Dime que Sofía ha manipulado esto. Por favor, Robert, dilo. Robert no podía mentirle, no ante esa evidencia irrefutable. Su intento de respuesta se ahogó en un jadeo, y su barbilla tembló incontrolablemente. El silencio de la familia, que antes me juzgaba, ahora era un manto pesado de conmiseración hacia mi madre, y de repulsión hacia Robert. Podías escuchar el crujido de la leña consumiéndose en la chimenea,
y era el único sonido que se atrevía a competir con la voz grabada de Robert, y el latido desbocado de mi propio corazón. No, madre, intervine. Mi voz ahora era firme y clara, despojada de toda la debilidad que había marcado mis palabras durante los últimos 6 meses. Me acerqué a la mesa, y mis manos se posaron sobre la caoba pulida, un gesto de apropiación. No es un montaje. Cada movimiento que Robert describe, cada desvío de fondos que confiesa, tiene un rastro documental. He pasado meses en la sombra, desentrañando cada firma falsificada, cada transferencia ilegal que él me atribuyó. Él no solo desfalcó a la empresa, él nos despojó de nuestro padre, alimentando su paranoia y dolor con la mentira de mi traición. Sentí la necesidad urgente de dar contexto a mi acto. No era un capricho vengativo, era una cirugía brutal necesaria para extirpar el cáncer que había consumido a nuestra familia. ¿Creen que disfruto de esto?, pregunté, recorriendo los rostros lívidos de mis tíos y primos, que ahora me miraban con una mezcla de respeto y terror. He vivido como una fantasma en esta casa. Me han negado la palabra, el consuelo, me han obligado a cargar con la culpa de la muerte de papá, sabiendo que su agonía final fue causada por el estrés financiero que este hombre, señalé a Robert, que se había encogido contra la pared como si el terciopelo pudiera absorberlo, le provocó deliberadamente. Tío Ricardo, el más conservador y el más cercano a las finanzas de la constructora, se levantó lentamente de su silla, su rostro pálido bajo la luz del proyector. Robert, dijo Ricardo, su voz era grave, sin rastro de la incomodidad de antes, sino con la autoridad de quien exige cuentas. La transferencia de los 12 millones a las cuentas de Panamá, justo antes del colapso del proyecto de Sofía, ¿fueron tuyos? ¿Lo hiciste tú? Robert levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en ese cruce de miradas, la última pizca de dignidad de mi hermano se hizo añicos. Era un riesgo calculado, Ricardo, farfulló Robert, intentando volver a su tono corporativo, pero solo lograba sonar patético. Tenía que hacerlo. Tenía que salvar lo que quedaba. No salvaste nada. Le corté con frialdad. Robaste. Y luego, usaste el dolor de la familia para encubrir tu crimen. Eso es imperdonable. Elena soltó un gemido desgarrador. No era un sollozo, sino el sonido seco de un corazón rompiéndose. Se llevó una mano al pecho y se dejó caer en su silla, su cuerpo rígido. Ver a mi madre destrozada me dolió, pero era un dolor limpio, el que precede a la curación. Ya no había espacio para la mentira que había alimentado su resentimiento hacia mí. Di un paso hacia Robert, sintiendo el poder que emanaba de la verdad. Había pasado de ser el chivo expiatorio a ser el fiscal. Dijiste que mi presencia era una afrenta. Le recordé, mi voz baja y venenosa. Me exigiste que me fuera. Pues bien, ahora soy yo quien te da el ultimátum. La policía ya tiene una copia de esta grabación. Las autoridades fiscales tienen los extractos bancarios que vinculan tus transferencias. Todo lo que te ha sostenido tu reputación, tu puesto en la empresa, la confianza de mamá se ha ido. El aire se hizo denso, casi irrespirable, cargado de la electricidad de la traición expuesta. Yo no me voy de esta casa, Robert, continué. La satisfacción de la victoria era un sabor metálico en mi boca. Esta es mi casa, tanto como la tuya. Pero tú, el supuesto salvador, el hijo leal que papá creyó dejar a cargo, estás acabado. No solo te vas a ir, sino que te vas a enfrentar a las consecuencias de tus actos, Robert. Y lo harás solo. Robert me miró con una mezcla de odio y terror que era casi infantil. Su mente, acostumbrada a manipular números y personas, no podía procesar la derrota total que se había desplegado frente a él, en Navidad, bajo las luces titilantes que ahora parecían burlarse de la tragedia. «¡Esto es venganza!», rugió, dando una patada al suelo de caoba. «No», respondí, alzando el pequeño USB, que ahora brillaba bajo el reflejo del proyector. «Esto es la recuperación de mi vida. Y la honra de papá». La familia comenzó a moverse. Ya no eran una audiencia pasiva. Los primos se levantaron, nerviosos. Tío Ricardo se acercó a mi madre, intentando consolarla. La estructura social de la Nochebuena había colapsado de manera espectacular. Robert se dio cuenta de que nadie vendría a defenderlo. El silencio de sus tíos era un veredicto más cruel que cualquier grito. El hombre que se había sentado a la cabecera de la mesa, creyéndose invencible, ahora era un fugitivo moral. «Vete, Robert», dijo Elena, levantándose con dificultad, apoyándose en Ricardo. Su mirada hacia Robert era de una desilusión tan profunda que era casi física. «Vete, y no vuelvas a humillar a esta familia con tu presencia. Nunca». Esa orden de mi madre era el punto final. Robert no era despojado por mí, la hermana odiada, sino por la matriarca.
la persona que más había defendido la fachada familiar. Se giró hacia la puerta, tropezando ligeramente con la alfombra persa. Su salida no fue dramática ni desafiante, fue la huida patética de un hombre que acaba de perderlo todo. Mientras desaparecía por el pasillo, el comedor se hundió en un silencio caótico, roto solo por el llanto suave de mi madre y el eco lejano del portazo de Robert que resonó en la gran mansión. Me quedé de pie junto al proyector. Sentí un vacío repentino, una calma absoluta después de la tormenta. Había sido un acto de supervivencia y justicia, pero el costo había sido la destrucción total del mito familiar. Apagué el proyector. La oscuridad regresó a la pared, y el árbol de Navidad, con su opulencia forzada, volvió a ser el centro de atención, pero ahora su brillo era falso. Las luces del comedor se encendieron de golpe, revelando los restos de la cena, los cupcakes. Robert no esperó un segundo más para sellar su dominio. El brillo cruel en sus ojos, amplificado por el reflejo de las velas de la mesa, me dijo que no se contentaría con la victoria verbal. Quería una humillación total y tangible. Se levantó tan rápido que hizo tambalear la silla de caoba, y avanzó hacia mí, imponente y furioso. Su sombra se cernió sobre mí, bloqueando la luz del árbol de Navidad, mientras repetía, casi escupiendo las palabras, que mi presencia era un insulto al recuerdo de papá. Me humilló sin piedad, usando cada acusación que había sembrado durante meses, repitiendo el mantra familiar. Vete, Sofía, tú traicionaste a papá, tú destruiste la empresa, y esta casa ya no es tuya. Sal de aquí ahora mismo. Yo permanecí sentada, inmóvil. El calor de su aliento y la rabia contenida eran casi físicos, pero por primera vez en 6 meses, no sentí miedo ni dolor. Sentí el frío y pesado peso de la verdad que había cargado en secreto, lista para ser liberada. Mi mano, que había estado discretamente colocada bajo la servilleta de lino bordada con las iniciales de la familia, se movió con una precisión ensayada durante semanas. Con un movimiento apenas perceptible, conecté el cable USB que había deslizado previamente bajo el mantel. Un pequeño conector al sistema de entretenimiento que papá había insistido en instalar en la sala principal, justo encima de la chimenea. Robert estaba demasiado ocupado regodeándose en su victoria para notar mi maniobra. Antes de que me vaya, Robert. Mi voz sonó extrañamente plana, tan baja que forzó a todos a inclinarse para escuchar. Tienen que ver algo. Robert se detuvo en seco, a solo 1 metro de mí. Su expresión de triunfo se quebró por un instante de confusión. ¿Ver qué? ¿La prueba de tu incompetencia? Ya la conocemos. Levántate y vete, o te juro que te sacaré yo mismo. Elena, nuestra madre, finalmente rompió su postura de matrona ofendida, y se levantó, su mano temblando mientras intentaba interceder, aunque su lealtad seguía apuntando hacia Robert. Sofía, por favor no hagas un drama. Vete con dignidad. Ignoré a mi madre. La dignidad había sido el precio que había pagado por el silencio, y ya no estaba dispuesta a costearlo. Presioné el botón de mi teléfono, que seguía oculto, y el sistema de proyección de la sala se encendió. Las luces centelleantes del gigantesco árbol de Navidad y los candelabros de cristal que iluminaban la cena de Nochebuena fueron interrumpidas bruscamente por un haz de luz intenso. El proyector, sincronizado con mi dispositivo, proyectó el video justo en la pared principal de la sala, donde la pantalla se había elevado discretamente meses atrás. El impacto visual fue inmediato. La escena de la cena de Navidad, la ostentación y el falso calor familiar, se desvanecieron bajo la fría luz azul de la proyección. La sala quedó en silencio absoluto. Ya no había ruido de copas ni cuchicheos. La única fuente de sonido era la grabación que se proyectaba. En la pantalla apareció Robert, pero no el Robert arrogante y pulcro que teníamos sentado a la mesa. Era un Robert sudoroso, nervioso, sentado en lo que parecía ser su despacho privado, meses atrás. Yo lo había grabado en secreto, en una de sus borracheras de medianoche, fingiendo simpatía mientras él se desahogaba sobre el estrés del negocio. Lo había dejado hablar, sabiendo que la culpa, en la forma de alcohol, siempre lo hacía cantar. La voz grabada de Robert resonó por los altavoces envolventes de la sala. Una voz que ahora sonaba extraña y lejana, pero inconfundible. No puedo creer que se lo haya tragado, Sofía. Pensó que fui yo quien lo salvó. Pero fui yo quien lo llevó a la quiebra. Ahora la voz grabada soltó una risa nerviosa. Desvié los fondos a las cuentas de Panamá. Falsifiqué los informes para que pareciera que papá no tenía opción. Y cuando estaba tan débil, meses antes de que se fuera, le hice firmar esos documentos clave. Esos papeles que ahora hacen que parezca que Sofía fue la que tomó las decisiones equivocadas. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, pero no era por miedo. Era la liberación de un peso insoportable. Los tíos, los primos y los pocos amigos cercanos invitados a la cena se miraron, con la boca abierta en un círculo de horror mudo. Elena, nuestra madre, se llevó ambas manos a la boca, sus ojos fijos en la imagen de su hijo, el hijo perfecto, el heredero, confesando su crimen con una claridad brutal.
Su lujoso collar de perlas parecía apretarle el cuello. El Robert real, el que estaba parado frente a mí, tardó un instante crucial en reaccionar. Su rostro se descompuso, el color abandonó su piel, y sus ojos se abrieron en un pánico ciego. Entendió en ese instante que no se trataba de una discusión familiar, se trataba de su destrucción. En el video, la voz de Robert continuaba, detallando los números exactos, los bancos, y el cruel cálculo con el que había manipulado a nuestro padre moribundo. Necesitaba el control total. Él siempre quiso dejarle a ella la mitad, pero yo le metí en la cabeza que ella no tenía la visión. Y con los documentos falsos, me aseguré de que, si algo salía mal, la culpa cayera sobre ella. ¿Quién iba a culpar al hijo que se quedó para cuidarlo, verdad? Y ahora la echaré de la empresa y de la casa. Nadie sospechará jamás. El silencio era tan profundo, que el tenue zumbido del proyector parecía ensordecedor. Era un silencio denso, cargado de la conmoción y el terror de la verdad que se revelaba ante los ojos de toda la familia. La máscara de Robert se había caído. Robert intentó abalanzarse sobre la pantalla, gritando, su voz real ahogando por un momento la voz grabada. ¡Es un montaje! Sofía, apaga eso. Es mentira. Sus manos intentaron rasgar la imagen proyectada, como si la verdad pudiera ser destruida tocándola. Pero el video ya había cumplido su propósito. Me levanté lentamente de mi silla. Después de meses de sentirme invisible y culpable, sentí una fuerza recorrer cada fibra de mi cuerpo. Me paré erguida, y mi altura, usualmente menor a la de Robert, pareció igualarse a la suya en ese instante de poder absoluto. Robert me encaró, su respiración agitada, la furia mezclada con un miedo primitivo. ¿Cómo te atreves, maldita sea? ¿Vas a pagar por esto? Apágalo ahora. Lo miré directamente a los ojos. Había esperado este momento. Había ensayado esta frase 1000 veces en la soledad de mi habitación, mientras mi madre y Robert me condenaban en la cena, mientras los rumores me destrozaban públicamente. No, Robert, dije con una calma que aterrorizaba. La que va a pagar eres tú. Yo no destruí a papá. Yo no arruiné la empresa. Tú fuiste quien traicionó a papá. Mi voz se alzó, llena de la catarsis de años de dolor invisible. Yo solo reuní la prueba de tu crimen. Elena soltó un gemido ahogado. La verdad era innegable, proyectada en la pared frente al árbol que simbolizaba la paz y la familia. La mirada de mi madre era una mezcla de arrepentimiento profundo y horror, al darse cuenta de que había condenado a su hija por la traición de su hijo. En ese instante preciso, justo cuando Robert se disponía a agarrarme, la puerta principal se abrió con firmeza. 2 oficiales de policía uniformados entraron discretamente, pero su presencia en medio de la cena de Nochebuena fue un terremoto. La policía, a quien yo ya había alertado, había llegado exactamente como lo había planeado. Robert se congeló. Su instinto de negación se quebró al ver el uniforme azul. ¿Qué hacen aquí? Esto es una reunión familiar privada, gritó, su voz ahora aguda por el terror. El oficial al mando, un hombre serio que había recibido la copia de la evidencia digital de mi abogado, avanzó hacia Robert. Robert Mendoza, queda usted arrestado por cargos de fraude financiero, falsificación de documentos y desvío de fondos empresariales. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. La conmoción era total. Los tíos se levantaron de la mesa, algunos tratando de acercarse, otros retrocediendo horrorizados. Robert, con su mundo desmoronándose alrededor de él, se volvió hacia mí, su rostro una máscara de odio puro. «Me tendiste una trampa. Esto es tu culpa, Sofía. Siempre fuiste una envidiosa». Yo no me inmuté. Mantuve mi postura, observando cómo los oficiales le ponían las esposas en las muñecas, justo frente a la mesa de caoba que Robert había usado para sentenciarme. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y una paz profunda. La justicia no siempre era rápida, pero cuando llegaba, era devastadora. «No te tendí una trampa, Robert», repliqué, mi voz firme por la primera vez en mi vida adulta. «Reuní la prueba de tu traición, que es muy diferente. Yo protegí el nombre de papá de tu avaricia. Y sí, es mi culpa que la verdad haya salido a la luz». Mientras Robert era escoltado fuera de la sala, su figura imponente se redujo a la de un criminal patético. Pasó junto a Elena, quien estaba paralizada, llorando en silencio. No lo miró, sino que me miró a mí, Sofía, la hija a la que había condenado, ahora su única esperanza de verdad. Ese día todo cambió. Robert, el heredero, el hijo predilecto, fue destruido y sacado de la casa familiar en Nochebuena, con la vergüenza grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Yo, Sofía, la traidora acusada, fui reconocida como la protectora de la verdad, y la única persona que había tenido el valor de enfrentar el dolor familiar. La sala, aunque ahora vacía de la presencia de Robert, seguía sumida en un silencio de asombro y comprensión tardía. Mi honor estaba restaurado. Mi voz, finalmente, era la única que importaba.
La catarsis de esa justicia inmediata fue el mejor regalo de Navidad que jamás pude haber recibido. Yo no me inmuté. Mantuve mi postura, observando cómo los oficiales le ponían las esposas en las muñecas, justo frente a la mesa de caoba que Robert había usado para sentenciarme. La fricción del metal pulido contra su piel fue un sonido seco y definitivo, un eco cruel en medio del silencio de la noche. Robert forcejeó por un instante, un movimiento instintivo de bestia acorralada, pero los oficiales eran profesionales y firmes. La imagen de sus puños maniatados, con los gemelos de oro todavía brillando bajo el reflejo de las velas, fue la estampa de su caída total. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina fría y una paz profunda, la quietud que llega después de una tormenta de 6 meses. La justicia no siempre era rápida, pero cuando llegaba, era devastadora y precisa, y elegía el momento más sagrado para manifestarse. Robert levantó la cabeza, su rostro hinchado y rojizo por la furia contenida y la humillación pública. Sus ojos eran pozos de odio destilado que se clavaron en mí. Podía sentir el calor de su resentimiento, una energía violenta que buscaba carbonizarme, pero yo era incombustible en ese momento. No te tendí una trampa, Robert, repliqué, mi voz firme, cargada de la autoridad que la verdad me había concedido por primera vez en mi vida adulta. Reuní la prueba de tu traición, que es muy diferente. Yo protegí el nombre de papá de tu avaricia y tu crueldad. Y sí, es mi culpa que la verdad haya salido a la luz. Es mi culpa que hoy sepas lo que se siente perderlo absolutamente todo, tal como hiciste tú con él. Las esposas brillaban bajo la luz del candelabro, un destello que sellaba el destino de Robert. El oficial lo tomó del brazo, guiándolo hacia la puerta. Robert no caminó con la dignidad que esperaba de un hombre que aún creía tener derecho. Se arrastró, su silueta imponente reducida a la de un criminal patético y humillado. Mientras era escoltado fuera de la sala, pasó junto a Elena. Nuestra madre seguía paralizada, sus manos cubriendo su boca en un gesto de incredulidad petrificada. Las lágrimas habían comenzado a correr por su rostro, arrastrando el maquillaje pesado de su Nochebuena de fantasía. Su llanto no era el grito histérico que yo esperaba. Era un gemido mudo y contenido, el sonido de la comprensión tardía que le rompía el alma. Robert se detuvo un instante a su lado, buscando quizás un último refugio, una negación maternal que lo salvara. «Mamá, diles que es mentira, que ella miente», imploró, su voz ahora un chillido desesperado y lastimero. Elena no se movió. No lo miró a él. Su mirada, empapada en sal y arrepentimiento, se desvió de su hijo, el heredero, el perfecto, para posarse en mí, Sofía, la hija a la que había condenado, la que había creído traidora. En sus ojos encontré no solo el horror por el crimen de Robert, sino el reconocimiento de su propio error, una súplica silenciosa por el perdón. Ella, la matrona de la familia, la guardiana de las apariencias, había fallado estrepitosamente en juzgar a sus propios hijos. En su rostro vi la realización aterradora. Yo no solo era la protectora de la verdad, sino la única persona que quedaba con la integridad suficiente para mantener el apellido en pie. En ese instante su lealtad, que había estado torcida y cegada por la ambición y la ilusión, se realine, o con acento agudo forzosamente. Yo era su única esperanza de redención moral, por dolorosa que fuera esa verdad. Robert, al percibir el silencio y la traición en la mirada de su madre, soltó un bufido de rabia animal. Los oficiales lo empujaron suavemente hacia la puerta principal. El aire frío de la noche, que se coló por la abertura, fue una bocanada helada que contrastó brutalmente con el calor sofocante de la sala, impregnada con el aroma de pino, cera quemada y el costoso pavo. Escuchamos el sonido distante de la puerta cerrándose con un golpe sordo, y luego, el murmullo de voces bajas, y finalmente, el sonido inconfundible de un coche de policía abandonando la propiedad, sus sirenas apagadas por discreción. Pero el mensaje de su partida era innegable. Robert se había ido. El silencio que quedó en la sala fue más opresivo que cualquier grito. Era un vacío físico, una ausencia que pesaba sobre los hombros de todos los presentes. El zumbido del proyector, que hasta hace poco había sido el único sonido, se detuvo. Había presionado el botón para apagarlo justo cuando Robert cruzaba el umbral, dejando la pantalla blanca y vacía. La fría luz azul se desvaneció, y la sala volvió a ser iluminada únicamente por la luz amarillenta y festiva del árbol y los candelabros. Pero la calidez había desaparecido. La cena de Nochebuena yacía intacta sobre la mesa de caoba. Los platos de porcelana fina, los cubiertos de plata relucientes, las copas medio llenas de vino tinto, que ahora parecían sangre derramada. Nadie se atrevía a tocar la comida. El aroma de las trufas y el coñac se mezclaba con el olor a miedo y vergüenza. Los invitados, los tíos, los primos, los amigos de la familia, permanecían sentados o a medio levantar, como estatuas de sal en medio de Sodoma.
Sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción, repulsión, y el cálculo rápido de cómo esta catástrofe afectaría sus propias posiciones sociales y financieras. Los tíos, que habían asentido fervorosamente a cada una de las mentiras de Robert durante los últimos meses, ahora se miraban entre sí, buscando una excusa, una forma de reescribir su propia complicidad. Yo permanecí de pie junto a mi silla. Sentí el peso de todas esas miradas convergiendo sobre mí. Ya no era la acusada, la paria. Era la verdugo, la portadora de la verdad. La única persona que había tenido la audacia de romper el pacto de silencio y mentira que sostenía la fachada de la familia Mendoza. Me permití un instante de introspección, sintiendo la liberación en mis huesos. Durante meses, esa verdad había sido una piedra helada en mi estómago, una carga que me impedía respirar. Había tenido que soportar la desconfianza, las insinuaciones venenosas en reuniones de directorio, la frialdad palpable de mi madre. Tuve que sonreír y fingir derrota, mientras tejía metódicamente la red que atraparía a Robert. La planificación había consumido cada hora de mi vida, cada decisión, cada movimiento. Elegir la Nochebuena no había sido una casualidad. La traición de Robert a papá fue un acto contra la familia, y la revelación debía ser igual de pública e irreversible. Recordé la noche en que grabé el video. Estaba temblando, mi mano sudaba sobre el teléfono oculto bajo la pila de documentos, mientras Robert, ebrio de poder y alcohol, se regodeaba de su genialidad. Mi propia voz en el video, apenas audible, se limitaba a preguntar, a guiarlo hacia la confesión de los detalles bancarios y la manipulación de los documentos de papá. Había actuado la parte de la hermana ingenua y preocupada. Y él, ciego por su soberbia, había mordido el anzuelo. Ahora, de pie en la sala de estar que Robert creyó haber heredado por derecho divino, sentí el poder real, no el poder del dinero o la posición, sino el poder inexpugnable de la verdad. Mi madre, Elena, fue la primera en moverse. Se deslizó fuera de su silla y caminó lentamente hacia mí, sus manos extendidas en una súplica patética. Su vestido de seda roja, tan ostentoso hacía una hora, ahora parecía el traje de una actriz fracasada. Sofía. Su voz era un susurro roto, apenas audible. Yo no sabía. Él me dijo, me juró que tú. Las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por el remordimiento y el pánico. La miré. No había compasión inmediata en mi corazón. Había dolor, sí, pero mezclado con la conciencia de que su ceguera me había costado meses de infierno. ¿Le creíste, mamá?, le respondí, mi voz sin inflexión, cortante como el cristal. ¿Le creíste porque era más fácil creer en su versión que aceptar que tu hijo predilecto era un criminal mezquino? ¿Le creíste porque su versión te permitía mantener la ilusión de la familia perfecta? Elena se derrumbó levemente, sus rodillas cediendo. Si no la hubiese sostenido el instinto de la decencia pública, se habría postrado a mis pies. Lo siento, hija. Dios mío, Sofía, lo siento. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y la empresa? ¿Y papá? ¿Qué? Ella se aferró a mi brazo, buscando desesperadamente la fuerza que yo ahora poseía. Papá está en paz, mamá, dije, con una calma que la sorprendió. ¿Y la empresa? La empresa tiene que ser salvada. Y ahora por primera vez tenemos la oportunidad de hacerlo de verdad, sin la carga de la corrupción y el desvío de fondos. El tío Fernando, el más pragmático y cobarde de todos, se aclaró la garganta ruidosamente. Había estado observando mi interacción con Elena, midiendo el nuevo centro de gravedad del poder. Sofía, comenzó, su voz ahora respetuosa, incluso cautelosa, hiciste lo correcto, fue un acto de gran valentía, Nadie pudo haber imaginado la profundidad de la traición de Robert. Lo miré fijamente, sin concederle una sonrisa o un asentimiento. Sabía que sus palabras no eran sinceras, sino una reorientación estratégica. Tío Fernando, respondí, mi mirada recorriendo a todos los invitados que ahora me veían con nuevos ojos que reconocían al verdadero líder. Todos ustedes eligieron el camino fácil, eligieron creer en el chivo expiatorio que Robert les ofreció. El hecho de que no pudieran imaginar su maldad no los absuelve de su complicidad en mi ostracismo. Pero eso es tema para mañana. Mi declaración fue un golpe suave pero efectivo. Les recordé su traición sin entrar en un debate. Era una advertencia. La era de la impunidad y la complacencia había terminado. Me aparté suavemente de mi madre, cuya mano seguía temblando. Me dirigí hacia la chimenea, donde el fuego seguía crepitando alegremente, ajeno al drama que había consumido la sala. Saqué mi teléfono. Había una docena de mensajes de mi abogado, confirmando los pasos siguientes, y una breve nota de mi contacto en el departamento de fraudes. La sala, aunque ahora vacía de la presencia de Robert, seguía sumida en un silencio de asombro y comprensión tardía. La Nochebuena, la fiesta más importante del año,
se había convertido en un campo de batalla legal y emocional. Había desmantelado la cena, el árbol, y la falsa armonía familiar con la precisión de un cirujano. Me acerqué a la mesa, y tomé mi copa de agua, bebiendo lentamente, sintiendo el frío líquido deslizarse por mi garganta seca. El contraste entre mi calma externa y la revolución interna era inmenso. Mi honor estaba restaurado. Mi voz, finalmente, era la única que importaba. Volví a mirar a mi familia, el espejo roto de lo que creían ser. Había una empresa que salvar, una reputación que reconstruir, y un legado el de papá que honrar. Esta cena ha terminado, declaré, mi voz resonando con una autoridad fría y nueva que nadie se atrevió a cuestionar. Los documentos que vieron son copias de la evidencia que está ahora en manos de las autoridades. Les aconsejo a todos que se retiren discretamente, y no comenten nada hasta que mis abogados hayan comunicado las acciones legales a seguir. La empresa Mendoza S.A. necesita estabilidad. Y yo me encargaré de dársela. Nadie protestó. Los tíos se levantaron torpemente, recogiendo sus abrigos con la premura de quienes quieren escapar de una escena de crimen. Las despedidas fueron breves, murmullos de excusas y falsas condolencias que ignoré. Elena se quedó. Ella se acercó a la mesa, su mano rozando el borde de la servilleta que había usado para ocultar el cable USB. Me miró una vez más, y esta vez, el horror había dado paso a una aceptación solemne. Sofía, dijo, su voz recuperando un poco de su antigua firmeza, aunque teñida de dolor. Papá estaría orgulloso de ti, asentí. Era la única validación que realmente me importaba. No la de los bancos, no la de los tíos, sino la de la memoria de mi padre, a quien había protegido de su propio hijo. Me acerqué al gigantesco árbol de Navidad. Sus luces parpadeaban, arrojando destellos de oro y rojo sobre el caos de la sala. Toqué una de las ramas de pino, sintiendo la textura áspera y el aroma penetrante. La catarsis de esa justicia inmediata, de ver a Robert ser reducido a la nada frente al símbolo de nuestra familia, fue el mejor regalo de Navidad que jamás pude haber recibido. No era solo la recuperación de mi reputación, era la recuperación de mi vida, mi propósito, y la oportunidad de finalmente construir algo verdadero sobre las cenizas de la traición. La verdadera Nochebuena, la del Renacimiento, acababa de comenzar. Yo, Sofía, la arquitecta de la verdad, estaba lista para reclamar lo que era legítimamente nuestro.